Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitida el 25 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Morillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de derecho de empresa y este segmento sobre precedentes jurisdiccionales civiles. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, así como en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicando sobre sobre temas de precedentes jurisdiccionales en materia de derecho de empresa, y en su caso vamos a hacer un análisis de una de las iniciativas de ley vigentes en discusión. Empezamos con los precedentes jurisdiccionales de materia civil con bastante interés. Y esto debe leerse de la siguiente forma. Si hablamos de derecho de empresa, presumiblemente estamos hablando en nombre de la empresa. Y estas dos tesis van en contra de la empresa. Por lo tanto, tienen que asumirse como mecanismos de prevención y compliance. Ese sería mi mensaje señalado. Primer tesis, 2030-802 del 8 de agosto del Semanario Judicial de la Federación, materia civil, jurisprudencia de la primera sala de la Corte. Condena en costas a compañías aseguradoras. Procede cuando aporten como pruebas documentos alterados para intentar evadir el incumplimiento de sus obligaciones. Un hombre adquirió un crédito hipotecario para comprar un inmueble y un seguro de vida para asegurar el pago del crédito en caso de que falleciera. Posteriormente, el hombre falleció por una enfermedad respiratoria aguda. Sin embargo, en su acta de defunción se anotó como causa adicional de muerte el haber vivido con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Ante la negativa de la aseguradora de pagar el seguro de vida para cubrir el saldo pendiente del crédito hipotecario, la esposa del asegurado le demandó en la vía mercantil el pago de la póliza y costas del juicio, esto es, los gastos que se tuvieron que ejercer para administrar el juicio y lograr eventualmente pues, que se le diera la razón. La compañía contestó la demanda alegando que el asegurado y su esposa omitieron declarar que él vivía con el virus de inmunodeficiencia humana, desde antes de la contratación del seguro. Para sustentar su dicho, la aseguradora presentó un documento supuestamente firmado por el asegurado y su esposa, en el que manifestaban que el asegurado no vivía con el referido virus. En consecuencia, la aseguradora solicitó la nulidad absoluta del contrato de seguro de vida al haberse sustentado en declaraciones falsas. Ya de aquí va algo muy raro, ¿no? O sea, ellos en la aseguradora dicen que le firmaron un documento al señor diciendo que no tenía VIH y por eso dicen que sí tenía VIH. O sea, ¿cómo, no? Pero bueno. La mujer negó que su esposo y ella hubieran llenado y firmado dicho documento y afirmó que nunca fueron cuestionados sobre si él tenía el virus de inmunodeficiencia humana. El juez mercantil condenó a la aseguradora a pagar el seguro de vida, pues llegó a la conclusión de que el documento no fue elaborado por el asegurado y su esposa y que había sido alterado. Por lo tanto, le restó valor probatorio, pero solo eso. Sin embargo, absolvió a la aseguradora del pago de costas en juicio. O sea, no le obligó a pagar los honorarios, por ejemplo, del abogado, entre otros, de la señora. En desacuerdo, ella promovió un juicio de amparo directo y el tribunal colegiado sostuvo que fue correcto que el juez absolviera a la aseguradora del pago de costas porque no se advirtió una actuación que evidenciara temeridad o mala fe de su parte. Inconforme, la quejosa interpuso un recurso de revisión. El recurso llegó a la primera sala y esta dictó este precedente jurisdiccional. Y el criterio jurídico se sustenta en lo siguiente. Es procedente condenar a las empresas aseguradoras al pago de costas a juicio cuando quede acreditado que durante se aportaron como pruebas documentos alterados con la intención de evadir el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de seguros, pues ello implica actuar con temeridad según el 1084 del Código de Comercio. La justificación es que el 28 constitucional protege los derechos de los consumidores, con lo cual busca contrarrestar las asimetrías entre las partes en función de una relación consumo de bienes y servicios, incluyendo los seguros, y lo que es una empresa de dimensiones de institución financiera, empresa de seguros, y un consumidor, un usuario del servicio financiero.
En atención a dicha protección, para efectos de la condena en costas, cuando se haya procedido con temeridad, los jueces están obligados a verificar si la conducta procesal, o sea, el actuar en juicio de la aseguradora, tuvo una intención deliberada de generar un perjuicio al asegurado, ya sea entorpeciendo el proceso u ocultando o manipulando información para evadir las obligaciones contratadas u otras acciones que disuadan que los asegurados ejerzan sus derechos. Para eso es necesario que los jueces evalúen las razones por las cuales la aseguradora se ha negado a indemnizar a sus clientes y si esas razones tienen un sustento en cláusulas pactadas o legislación aplicable o si por el contrario son resultado de apreciaciones arbitrarias o ocultamiento o manipulación de información que resguardan en su poder incluso. Con base en ello, el criterio subjetivo para la condena en costa relacionado con temeridad, previsto en el 1084 del Código de Comercio, se actualiza cuando en juicio queda acreditado que la aseguradora presentó como prueba un documento que eventualmente fue sancionado como alterado para obtener una ventaja indebida, pues la manipulación es suficiente para demostrar el dolo en su actuación del juicio, su actuación procesal, ya que con esa prueba irregular buscó evadir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, número uno, una empresa no debe de andar haciendo eso, pero bueno, en su posición de que haya criterios irregulares, dudas sobre el documento, quizás fue firmado hace tantos años que los funcionarios actuales no tenían gestión, pues bueno, hacerlo conducente para ratificar posiciones o criterios, hacerlo conducente para poder validar, porque de nuevo, conforme por ejemplo las tesis que hemos dado lectura en materia ambiental, en donde una empresa es sancionada por no llevar plan de manejo de residuos y en su caso bitácora, y de manera, por lo tanto, de castigo, vamos a decir, le dicen, bueno, pues esa era tu obligación para comprobarme que cumplías con los criterios ambientales, si ni siquiera tienes los documentos, pues obviamente se presume que no cumples. En esa lógica, el mismo aspecto, la empresa aseguradora, suponiendo que de buena fe haya llevado ese documento y atesta en juicio, bueno, pues quien era director, quien era administrador del seguro hace X años que fue contratado, dijo que le firmaron el documento, pues yo vengo y lo confirmo. Espérame, pero tienes mecanismos para validar ese acto. No fueron de estas operaciones irregulares o peor aún, si hoy no puedes comprobar que esa fue la firma real y se le transparentó lo que firmaba la persona, porque ese es otro tema que no está siendo visto aquí. Estos contratos de adhesión mega gigantes que luego a la postre la gente los firma sin darse cuenta qué es lo que firma y no hay transparencia en el proceso. Entonces, en el caso concreto, esta empresa de seguros no solo fue sancionada para pagar el valor de seguro de vida, sino además las costas porque se le comprobó que al alterar el documento susodicho, pues realmente actuó con esa temeridad. Esa palabrita tiene sus implicaciones. Tenemos un buen tiempo hablando muchos abogados en diferentes foros de que de repente se hablan con estas palabras como allá del siglo XIX. Ahí debería dar un vistazo al legislador, pero bueno, no hacen ni las leyes bien actuales, menos las del pasado, corregirlas. Pero el punto en concreto es que sí creo fehacientemente que pues hay un tema de compliance necesario. Siguiente tesis, la 20311-17, también jurisprudencia civil de la primera sala. Este es otro tema, responsabilidad civil por daños causados por el servicio de transporte, mientras que el conductor y el concesionario es solidario, la aseguradora es subsidiaria. Hechos, una pasajera de transporte público sufrió una fractura en su columna al golpearse dentro de un autobús luego de que el conductor se pasara a alta velocidad unos reductores de velocidad. Varios temas a comprobar que presumiblemente se comprobaron en juicio. Tras un mes de hospitalización, la aseguradora de la empresa transportista suspendió la atención médica al agotarse la suma pactada en el contrato celebrado con el propietario del camión. En desacuerdo, la pasajera y sus hijas demandaron a la empresa aseguradora la nulidad de la cláusula que limitaba la cobertura de la póliza, el pago de la suma asegurada por responsabilidad civil del viajero, así como el pago de indemnización por daño moral, daños punitivos y por mora. La jueza de distrito absolvió a la aseguradora de las prestaciones al concluir que la póliza había sido registrada ante la Conducef con anterioridad al accidente, por lo que no era posible demandar una nulidad a un contrato que era válido ni de alguna de sus cláusulas. Inconforme, se aprobó un juicio de amparo directo en el que se alegó que la responsable omitió analizar la procedencia del resto de las prestaciones.
las cuales tienen el propósito de que las partes responsables cubran la totalidad de los daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido en el transporte público, incluyendo el concesionario y el conductor. El colegiado concedió el amparo a la pasajera al concluir que la jueza de distrito no se había pronunciado, sobre una posible responsabilidad civil en la que pudo incurrir la aseguradora, y además se limitó solo a analizar la procedencia de la cláusula en su nulidad. En consecuencia, se ordenó dictar una nueva sentencia en la que se analice todas las prestaciones. Contra la decisión, la quejosa interpuso un recurso de revisión. El criterio señaló lo siguiente: los concesionarios de transportes públicos tienen la obligación de contar con una póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios que se generen en la prestación del servicio. Pero cuando se les reclama responsabilidad civil derivada de los actos, la aseguradora, al ser responsable subsidiaria, solo debe de cubrir la indemnización hasta el límite del valor que esté en la póliza contratada. En cambio, el conductor y el concesionario, al ser quienes directamente causaron el daño, responden de manera solidaria por el monto que no fue cubierto por la aseguradora. Esto con fundamento a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que impone a los concesionarios el servicio de transporte público la obligación de la póliza de seguros con ciertos daños y perjuicios durante la prestación de los servicios. Pero el 145, la Ley del Contrato de Seguro, la aseguradora señala que solo está obligada a cubrir la indemnización hasta el límite de la suma asegurada, que para colmo seguramente está validado en la propia Ley de Movilidad, en este caso de la Ciudad de México. Por su parte, el primer párrafo del 132 de la propia legislación de movilidad vigente señala que en caso de siniestros ocurridos en vehículos destinados al transporte público de pasajeros, el conductor y el concesionario deben de responder solidariamente por los daños causados a las personas. Además, el segundo párrafo del mismo precepto contempla que hay reparación de daño que consiste en el resarcimiento en especie mediante la póliza contratada o el pago de daños y perjuicios correspondientes. Por lo tanto, dame un segundo, Arturo, cuando la suma asegurada en la póliza sea insuficiente para subsanar los daños y perjuicios, el afectado tiene el derecho de reclamar el monto no cubierto al conductor y al concesionario, obligados directos, pues esa obligación directa es solidaria con respecto a las afectaciones de su prestación de servicios. La aseguradora solo responde subsidiariamente. Y además, esto llamará a los legisladores a determinar si las sumas aseguradas están siendo coherentes contra el valor de los servicios médicos de reparación. Aunado a que aquí no solo se reclama el servicio médico, sino además el daño moral, el castigo, que es el daño punitivo, y la mora, el atraso del pago. Así que, señoras y señores, es jurisprudencia, ambas tesis, vamos a meterle compliance al asunto. Yo tengo que ir al corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.